Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenido al programa del Dr. Camus en el canal que estábamos en YouTube. Y hoy día, lamentablemente, vamos a tener que seguir hablando un poco de malas noticias que vamos a tener que empezar a asumir en este segundo trimestre, en este segundo semestre, perdón, que ya se empiezan a confirmar todos los vientos de que la economía en el mundo va a entrar posiblemente en una recesión, sobre todo en los países desarrollados, ya confirmados por varios bancos de inversión a nivel mundial. Por lo tanto, vamos a ver qué nos depara este escenario en una coyuntura de hoy día miércoles 6 de julio de este año 22, donde nuestro dólar peso está rozando los 1.000 pesos. La gente nos preguntábamos que los 1.000 iban a llegar más o menos para septiembre, pero lamentablemente el mercado está indicando lo que yo de alguna manera les confirmé hace un tiempo atrás, hace 2 semanas creo más o menos, que el dólar iba a llegar a 1.000 tarde o temprano. Está llegando más temprano que tarde y es en general una muy mala noticia la depreciación de nuestra moneda para Chile. ¿Y qué titulamos hoy día con Chaparro? La recesión desarrollada en los países desarrollados. Ya vamos a ver más en detalle de lo que se trata, pero cuando caen los países desarrollados y el carro de China no está lo suficientemente fogoneado o con crecimientos mucho más bajos de los 2 dígitos, pero las economías desarrolladas siguen siendo muy relevantes, siguen siendo el eje de las economías mundiales. Y nosotros como un país abierto dependemos mucho de estas economías desarrolladas, por lo tanto esto nos va a seguir pegando. Y lo que se está hablando es que va a haber una recesión en varios países que vemos ahí. El mayor país del mundo en términos de GDP es Estados Unidos, con esos 20.000 billones. Nosotros tenemos alrededor de 300 como Producto Interno Bruto, o sea, somos una migaja de lo que es Estados Unidos. Ahí están las economías más grandes, ordenadas. Se va a entrar en recesión en Estados Unidos. China no, China está por verse. En la eurozona, en Japón, en Alemania, en Reino Unido, en Francia. En la India no sabemos todavía, eso es un question mark, si es que la India va a entrar o no en recesión. Después viene Italia, Canadá también en recesión, Corea del Sur también va a entrar en recesión. Bueno, Rusia, ¿para qué decir? Está ya sumido en una crisis económica a causa de la guerra. Y bueno, en América Latina seguramente nos va a pegar esto y nos va a pegar fuerte, nos va a pegar en Brasil, nos va a pegar ya está pegando en Argentina de una manera impresionante, por lo que el tema de la recesión la están asumiendo los mercados, pero todavía no lo asume la economía real. Todavía no es bien asumida, todavía no vemos decrecimientos en economías, todavía seguimos con los vuelos de la liquidez que inyectaron como política fiscal los distintos estados por el COVID. Sigue habiendo liquidez de los consumidores, pero ya están empezando a tener un poco más de precaución en su, perdón, en su consumo. Ojalá no me refríe yo también, pero cuando se refría a la economía grandes del mundo, a nosotros nos da una gripe, no un COVID, iba a decir COVID, no, gripe. Entonces, toda esta economía en general van a entrar en recesión. China no, supuestamente, el Estado chino va a mantener alguna cuota de crecimiento alrededor del 5%, 4%, pero lo otro, vamos a ver un crecimiento
menguado, y eso es lo que están anticipando todos los bancos centrales, pero estamos en un zapato chino porque los bancos centrales van a querer controlar la inflación, pero a la vez vemos caídas muy fuertes en términos de lo que está pasando en la economía real con estas tasas más altas o la proyección de tasas más altas. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es una figura que usa el mismo Banco Central. Tenemos condiciones financieras más apretadas, mucho más apretadas por la tasa de interés y porque los bancos centrales han ido retirando los distintos instrumentos de liquidez en los mercados. Eh, el tema del transporte, ya les voy a mostrar un gráfico, es algo que está fuera también de nuestro control, pero las tarifas han aumentado casi 5 veces. La guerra es algo que ha influido en todo esto, esta guerra que no tiene todavía visos de terminar. Según yo, ojalá terminara lo antes posible y Ucrania llegara a un acuerdo con Rusia, y porque ya los rusos ya tienen invadido una buena parte del este, pero todavía no vemos un final tan claro respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Incluso ahí las cosas pueden empeorar. Vamos a ver qué pasa con Finlandia y Suecia. Pero ese es el tema ahí que refleja el tanque. La economía chilena ya está asumiendo que se vienen tiempos muy difíciles, por eso el dólar está llegando casi a 1.000 pesos, simplemente. Y el otro que no controlamos, el COVID que se puede controlar, pero el control del COVID viene por el lado de castigar la actividad y meter gastos fiscales que ya las balanzas de las cuentas corrientes estatales ya están bastante menguadas. Pero esos son los factores que ve el Banco Central y que veo yo en el mundo como muy relevantes respecto a lo que está pasando con las economías en términos reales. Bueno, este tema del costo que ha aumentado, el costo de shipping, el costo de flete, desde China a Estados Unidos, desde China a Europa ha aumentado fuertemente, y por lo tanto también desde China a Chile. O sea, nosotros somos tomadores de precios ahí, a pesar de que tenemos empresas que tienen una gran participación a nivel mundial, pero son dueños de una empresa que está alojada en Copenhague, creo que era, en Dinamarca. Sí, por ahí, eso es. O sea, nosotros somos tomadores de precios, y los precios han aumentado desde el 2018 ahora, como índice 100, han aumentado casi 5 veces, o sea, 500%. También han aumentado fuertemente los commodities, el costo del petróleo, el costo del gas, el costo del trigo, el costo de los metales. Todo se ha aumentado fuertemente, como nos muestra este gráfico este de acá. Por lo tanto, esos son fundamentos para ver que la inflación está a nivel internacional, y si lo vemos acá, hay inflaciones que algunos países nunca la habían visto en los tiempos más o menos presentes. O sea, una inflación en Estados Unidos de casi 9%, una inflación en Reino Unido de 9%, una inflación de Italia de 8%, una inflación en Rusia de 17%, una inflación en nuestro país que va a llegar al 13% ya con los datos más o menos actualizados a nivel de junio. Entonces, es un tema a nivel mundial, tiene su fundamento, y para controlar la inflación siempre les he contado que lo único que tienen que hacer los bancos centrales cuando la preocupación principal es la inflación es quitar los estímulos, es aumentar la tasa de interés, aumentar el costo de la plata, cosa que la economía se enfríe y la gente consuma menos bienes, y al consumir menos bienes la inflación se controle. Ojalá funcionara así, pero cada día está más difícil que los bancos centrales, mediante la misma herramienta que teníamos hace miles de años, casi miles de años, eh,
vaya a ser tan efectiva en un ambiente que la inflación no se controla solamente por la inversión en los gastos, sino que está pasando cosas como que el principal productor de gas para Europa está en guerra casi con el mundo, que uno de los principales productores de trigo está invadido, que los problemas del COVID en China, que entonces hay un montón de factores que nos llevan a que las economías se estén dañando y estemos entrando en un ciclo de ajuste, en un ciclo recesivo que no lo teníamos pensado hace un tiempo atrás. Ningún tipo de proyecciones, excepto quizás Rubini, que predijo la recesión del 2020. Pero esto lleva a que, bueno, a nivel mundial los bancos tengan que elevar la tasa de interés. También con eso se castiga. Veamos las proyecciones que habían anteriormente en marzo de 2021 para el crecimiento del mundo. Ha ido bajando y ahora en los últimos informes de junio el crecimiento mundial ha bajado un 2,6% en el 2022 y el 2023 un 2,7 que tiene un question marks muy, muy fuerte. Acá están las proyecciones que utiliza el Banco Central de Chile para ver cómo está el precio, cómo es la proyección del precio del petróleo y cómo es la proyección del precio de la comida, principalmente. Los precios de la comida se van a mantener altos y los precios del petróleo van a tender a la baja, como estaba pasando estos últimos días, dado que la recesión implica menos consumo, por lo menos de petróleo. O sea, ya la gente no va a viajar tanto, no va a gastar tanto en andar en auto, quizás va a preferir el sistema público. La benzina es un insumo para todo, para todo lo que es distribución, por lo tanto los costos de distribución empiezan a subir y cuando suben los costos la demanda baja. Y eso es lo que pasa con el crecimiento a nivel mundial, que todavía yo lo veo medio optimista y mucha fe en China, porque ya tenemos más o menos asumido de que a nivel de países desarrollados el tema va en franca recesión. Entonces, el control por parte de los bancos a nivel mundial, por parte de los bancos centrales, está totalmente centrada en la inflación como principal mandato y necesitan controlar la inflación y necesitan políticamente que no le echen la culpa después de la inflación porque mantuvieron las tasas bajas. Entonces los bancos centrales políticamente, a pesar de que no surja efecto quizás su política de alza de tasas, es lo que tiene que hacer obligatoriamente porque tiene que controlar la inflación. Y porque la inflación está desatada a nivel mundial, llegando casi a índices en algunos, como les mostraba antes, casi de 2 dígitos de inflación. Nosotros ya estamos en los 13, así que la inflación no está cediendo, por lo tanto los bancos centrales tienen que actuar. En la tasa de política monetaria, ahí vemos que todos los bancos en el 2021 han empezado, a fines de 2021-2022 en el mundo desarrollado, han empezado a levantar las tasas para tratar de controlar la inflación. Perdón. Después, bueno, así que todos los bancos en general, incluido el brasilero que ya llegó a tasa nuevamente, la Selic, de 2 dígitos. Bueno, esa es la inflación y en Chile estábamos ilusionados con esto en el IPOM, en el último IPOM de junio, eh, una proyección bastante, y se los dije también y por eso puse ese punto de rezo bastante optimista respecto a cómo se va a comportar la inflación acá en Chile, pero con un dólar a 1000 imposible, imposible que el control de la inflación llegue rápidamente, por lo tanto estas proyecciones de la inflación a nivel local del Banco Central, con una recesión a nivel mundial, nos va a afectar fuertemente y nos va a afectar en el crecimiento y nos va a afectar y seguir afectando en la inflación y en la desconfianza que hay en el país,
que está reflejada en este tipo de cambio alrededor de 1.000 pesos. Por suerte el mercado laboral hasta ahora a nivel mundial y acá en Chile se ha comportado bastante bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas, de las preocupaciones mayores que tengo yo y el Banco Central, que es estas proyecciones de crecimiento total de inversión. Y la inversión, en términos generales, casi decrece a un tercio de lo que estábamos invirtiendo el año 2021. El 2022 va a caer, el 2021, 23 va a caer, el 2024 va a caer, el 2025 vamos a estar con un tercio casi de la inflación, de la inversión que teníamos hace un tiempo atrás. Por lo tanto, esta perspectiva de inflación le va a pegar también a esta perspectiva de inversión, le va a pegar también al tipo de cambio. Si llegan menos dólares para invertir acá en Chile, por lo tanto, el tipo de cambio se va a mantener más alto. Y la inversión es el empleo también. No solamente inversión en capitales que sirven y no emplean a nadie. La inversión es un componente siempre muy fuerte en la gente que uno contrata. Por lo tanto, esta perspectiva de inversión por parte del Banco Central y que está disminuyendo fuertemente, ojalá de acá a septiembre podamos tener una perspectiva de inversión mucho mayor que esta, porque si no nos vamos a quedar muy estancados, con mucha inflación. Va a ser un cóctel que nos va a pegar demasiado fuerte, y cuando hay demasiado economy stupid, se echa a perder todo. La vida social, la política, la violencia, la gente que no tiene trabajo. A veces en la recesión hay gente que sufre de hambre. Eso nos pasó por lo menos en una recesión en los años 80 a nosotros. Y bueno, y cuando hay crisis de tipo cambio, cuando hay crisis de política, cuando hay crisis de incertidumbre, estamos en un escenario que uno no logra poder ser tan optimista, excepto que a través de la tecnología, los nuevos desarrollos de negocios nos ayuden a crecer y a calmar la economía local, porque o si no nos estamos metiendo en un hoyo que como economía chica nos va a hacer muy difícil salir o sea, vemos lo que está pasando en Argentina. En Argentina, ya por ejemplo en nuestros vecinos, ya se va a venir, si es que sigue la cosa como está, que hay crisis incluso política, hay una crisis social, hay una pobreza espeluznante, en que empiecen a que se vayan todos. Entonces, todo está unido y la proyección para Chile es bastante mala. La proyección, y pongo ahí esa cara y la sigo poniendo, de que el Banco Central va a poder en el corto mediano plazo bajar las tasas, se ve cada vez más difícil, porque la inflación no va a ceder durante por lo menos este semestre. Hay gente que compra con 8 meses de anticipación, y después que tiene que pagar, que compró con el dólar 800, después está 1000, otro negocio. Entonces va a tener que elevar los precios del retail o de la orden de compra ajustada por inflación, quién sabe qué. Pero está pegando fuerte esto, y va a pegar fuerte en la economía, porque no es llegar y ponerse a exportar y armar una base sólida de exportadores de un día para otro. Entonces los dólares van a estar más o menos escasos acá en nuestro país. Los bancos en marzo estaban bastante más optimistas respecto al crecimiento. Ahora están tirando un crecimiento que ya el 2022 posiblemente tengamos un número positivo, pero al 2023 ese número puede ser negativo este año que viene. Y también la proyección del 2024, que es más o menos así, baja un tercio, un punto, 100 puntos enteros baja en este junio de 2022.
Entonces, como dice ahí, las economías desarrolladas van a entrar en recesión, eso todavía se empieza a ver un poco en la calle, todavía no lo vemos en los medidores de lo que es el Producto Interno Bruto de cada uno de los países, pero sí, ya los resultados los estamos viendo en inflación, los resultados los estamos viendo en el costo de la plata a nivel mundial, va a aumentar, va a haber menos plata, por lo tanto va a haber también menos crecimiento y en este caso lo que se proyecta son inflaciones. Muchas gracias, el dólar está más o menos a 1000 a esta hora que grabé este programa, así que les mando un saludo y los espero mantenerlos informados.